Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de resistencia de materiales. En esta ocasión tenemos el siguiente ejercicio, el cual consiste en una viga biapoyada, la cual está sometida a una carga distribuida de tipo triangular entre las secciones A y B, y una carga puntual inclinada a 45 grados situada en el centro de gravedad de la sección, en C. Su sección transversal es constante en toda la longitud y tiene la forma representada en esta figura, donde todas las cotas están en milímetros. A partir de los datos, los cuales son que la carga en la distribución triangular, la carga máxima es de 10 kN por metro, la carga P tiene un valor de 10 kN y la longitud L vale 1 metro. Se nos pide determinar las reacciones en todos los apoyos y los diagramas de esfuerzos axiales y momento flector en toda la viga, indicando signos y valores extremos. Bien, para resolver este problema, entonces plantearemos que en los apoyos, en el apoyo A vamos a tener una reacción vertical que llamaremos AY. Y vamos a tener una reacción horizontal que llamaremos AX. Por otro lado, en el apoyo D solo vamos a tener una reacción vertical de Y por ser un rodillo. Y entonces podemos plantear las ecuaciones de equilibrio estático. Si hacemos sumatoria de fuerzas horizontales iguales a 0, notaremos que tenemos hacia la derecha la fuerza AX y hacia la izquierda tenemos la carga P, cuyo valor es 10 kN, dividido por raíz de 2, y la componente horizontal sería con el coseno del ángulo dado, es decir, 45 grados. Esto lo igualamos a 0 y de acá obtenemos que la reacción horizontal tiene un valor de 5 kN. Y con esto ya tendríamos un resultado. Ahora bien, si hacemos sumatoria de momentos alrededor de A igual a 0, pudiéramos obtener la reacción en D. En este caso entonces tendríamos la carga triangular sería un momento horario. Entonces vamos a tomar que los momentos antihorarios van a ser positivos. Por lo tanto, en este caso un momento horario sería negativo. Para conseguir la carga equivalente, que sería más o menos esta, sería simplemente el área de ese triángulo, es decir, un medio de la base que es L, es decir, 1 metro, la altura máxima que es 10 kN por metro, y esto hay que multiplicarlo por el brazo. El brazo es la distancia que hay entre el apoyo A y la carga. Esta distancia para un triángulo es exactamente a 2/3 del valor de la base, que sería L. Por lo tanto, en este caso sería 2/3 de 1 metro o 2/3 metros. Entonces ya con eso tendríamos esta carga cubierta. Luego tenemos la carga en C, que recordemos que solo la componente que es vertical es la que va a ser momento. Entonces sería un momento horario negativo. La carga sería 10 kN sobre raíz de 2 por el seno de 45 por ser la vertical. Y a esto hay que multiplicarle el brazo, que es la distancia hasta C, que sería L, es decir, 1 metro, más la mitad de L, es decir, 0,5, total 1,5. Y por último tenemos que sumar la carga de Y por el brazo, que serían 2 metros. Revisamos que no se nos quede nada por fuera. Igualamos a 0 y resolviendo para dy obtenemos que debe tener un valor de 5,42 kN. Y con eso ya tendríamos entonces otro de los resultados. Por último, podemos hacer una suma de fuerzas en verticales iguales a 0. Tendríamos la carga de reacción en A, la carga triangular, que sería 1 medio por 1 metro, que es la base, por la altura, que era 10. Tenemos la carga puntual aplicada acá, que sería 10 kN sobre raíz de 2 por el seno de 45. Y además de eso tenemos la carga de Y, que sería 5,42.
Todo esto lo igualamos a 0 y conseguimos la última reacción, que sería la carga Y, que debe tener un valor de 4,58 kilonewton. Y con eso concluiríamos los pasos para conseguir las reacciones. Ahora bien, para conseguir los diagramas de momento flector y fuerza cortante, debemos hacer lo siguiente. Vamos a analizar cada tramo por separado. Vamos a comenzar con el tramo AB. Para el tramo AB tomaríamos un corte en cualquier punto de esta figura, con lo cual nos quedaría lo siguiente. Tendríamos entonces el siguiente diagrama de cargas para esta porción de viga entre A y antes de B. Y en este caso debemos considerar que se cumple para cualquier X que esté entre 1 metro y 0. Además de eso, debemos obtener cuál es el valor de carga en función de X para esta distribución triangular. Entonces, para ello hacemos lo siguiente. Sabemos que el total es 10 kN por metro y aplica para cuando tenemos la base completa de 1 metro. Eso tiene que ser igual a tomar la altura en cualquier punto de X, vamos a llamarla W, dividido por el ancho de la base hasta ese punto, es decir, X. Entonces eso quiere decir que este triángulo tendría una altura W. Resolviendo, tenemos que W debe ser 10 veces X. Y esa sería la altura para este trozo de triángulo que estamos tomando. Teniéndose en cuenta, entonces la ecuación de fuerza cortante sería 4,58. A esto le restamos 1/2 de la base, que sería X, por la altura, que sería 10X. Obteniendo entonces la siguiente ecuación. 4,58 menos 5 por X al cuadrado. Y esta sería la ecuación para fuerza cortante. La ecuación de momento, de manera similar, tendríamos 4,58 por el brazo, que sería X. Recuerda que el punto de pivote es acá. Y a esto hay que restarle la carga, que sería 1/2 base altura, por la distancia que hay hasta la carga equivalente. La carga equivalente está aplicada acá exactamente a 1/3 de la base. Por lo tanto, si esto total es X, esto sería X sobre 3. De modo que la ecuación de momento quedaría 4,58 por X menos 5/3 por X a la 3. Y con eso ya tendríamos las ecuaciones de fuerza cortante y momento flector para esta porción de viga. Ahora bien, para el tramo BC, en este caso nos quedaría la siguiente sección. Tenemos la carga triangular completa y un corte antes de la carga puntual de C. Entonces tendríamos A acá y B aquí. La carga total del triángulo eran 10 kN por cada metro. Acá está siendo aplicada la reacción de 4,58 y con eso ya estaríamos. Entonces este tramo aplica para cualquier X que esté entre 1,50 y 1 metro. Además de eso, bueno, tenemos la carga cortante aplicada acá y el momento flector. Entonces, la ecuación de fuerza cortante en este caso sería 4,58 menos el total de la carga triangular, es decir, 1/2 de la base, que es 1 metro, por la altura, que es 10. Esto da un total de menos 0,42 kN. Y esa sería la expresión para la fuerza cortante en este tramo, es decir, una expresión uniforme. Por otro lado, el momento quedaría 4,58 por X. A esto hay que restarle la carga equivalente junto con el momento, que en este caso sería 1/2 de 1 por 10
sería el valor de la carga. Y el brazo, fíjate que la distancia que hay desde A hasta donde está aplicada sería 2/3 de la base, es decir, 2 sobre 3 metros. Si el total hasta acá es X, entonces el brazo desde el punto del pollo sería X menos 2/3. Y con eso concluiríamos entonces la obtención de la ecuación de momento, que la pudiéramos simplificar. Bien, y nos faltaría por analizar un tramo, que vendría siendo el tramo CD. Entonces el tramo CD quedaría de la siguiente manera. Con este diagrama representado lo que nos faltaría sería ubicar la carga equivalente en la carga triangular y saber que ocurre a una distancia de 2/3 de metro respecto al apoyo A. Entonces, tomando eso en cuenta, tendríamos que la ecuación de fuerza cortante sería 4,58 menos la carga triangular, que sería 1/2 de la base por la altura. Simplemente le haría un triángulo. A esto hay que restarle 10 sobre raíz de 2 por el seno de 45 grados. Y esto, si lo simplificamos, claro, esta es la carga puntual que está aplicada acá. Si esto lo simplificamos, obtenemos 5,42 kN negativo, es decir, un valor uniforme también para el tramo C hasta D, que está después de este corte. Ahora, la ecuación de momento quedaría 4,58 por X menos 1/2 por 1 por 10 por el brazo, que sería X menos 2/3, hasta la carga equivalente, que es la rosada. Luego tenemos la carga puntual, que sería también hacia abajo. Tiene un valor de 10 sobre raíz de 2 por el seno de 45, porque solo la carga o componente vertical es la que va a generar momento, por el brazo, que sería X menos 1,5 hasta dicho punto. Por lo tanto, la ecuación de momento, si la simplificamos un poco, quedaría de esta forma. Y con eso obtendríamos entonces las ecuaciones para fuerza cortante, momento flector en todos los tramos de viga. Con esto ya es posible construir una tabla de valores y poder realizar el diagrama correspondiente, el diagrama de fuerza cortante y el diagrama de momento flector. A esto también le vamos a incluir un diagrama para la fuerza axial. Vamos a hacer una tabla donde figure la posición de X, la carga cortante, el momento y la carga axial. Todos estos valores, bueno, la X va a estar dada en metros, la carga cortante en kilonewton, el momento en kilonewton por metro y la carga axial en kilonewton también. Teniendo esto en cuenta, entonces las posiciones de interés para X serían en 0 metros, a 1 metro, tanto a la izquierda como a la derecha, en 1,5, tanto a la izquierda como a la derecha, y en 2 metros. Entonces, evaluando en cada una de las ecuaciones, cada una de las X, obtendríamos los siguientes valores. 4,58 para la carga vertical acá, menos 0,42. Y para la carga axial obtendríamos, tenemos en cuenta que en A está aplicada la reacción de 5 y luego en C está aplicada la componente de 5. Es decir, vamos a tener entre A y C carga de 5 kN uniforme hasta llegar a antes de 1,5, porque después no vamos a tener carga axial, debido a que está el rodillo y permite el libre movimiento de la viga en esa dirección. Ahora, notamos que la porción AC de la barra, es decir, donde está ubicada la carga axial, está sometida a compresión debido a esa dicha carga. Por lo tanto, este valor de carga deberá considerarse como negativo por el hecho de que genera un efecto compresivo en la viga.
Entonces el primer diagrama que pudiéramos construir sería justamente el de fuerza axial, que no sería más que trazar un rectángulo de menos 5 kN hasta el punto C, luego llega a 0, y se mantiene en 0 hasta que llegamos a D. En otras palabras, tendríamos acá, B, B, C, que es el punto de aplicación de la carga, y D, que es el extremo final, con efecto de compresión, y un valor de 5 kN. Perfecto. Ahora, en cuanto a la fuerza cortante, notamos que tenemos una carga linealmente distribuida. Por lo tanto, en el diagrama de fuerza cortante vamos a tener una parábola. De hecho, eso lo podemos constatar con el hecho de que en el tramo AB la ecuación de fuerza cortante corresponde a un polinomio de grado 2. Por otro lado, tenemos un valor de 4,58 nada más arrancar, es decir, acá. Del mismo modo, sabemos que este punto va a corresponder al vértice de la parábola, dado que la estructura de la ecuación lo indica de esa manera. Entonces tendríamos una parábola que se comporta algo así más o menos. Entonces notamos que el primer valor es de 4,58, desciende y pasa por un punto donde se anula. En ese punto vamos a tener también un momento flector máximo, por lo tanto lo vamos a calcular, hasta llegar a este punto donde vale menos 0,42. Allí se mantiene constante o carga uniforme hasta que llegue a C, donde se aplica una nueva carga hasta llegar a menos 5,42, donde se mantiene uniforme nuevamente hasta llegar al apoyo en D de 5,42, haciendo que se cierre el diagrama. Acá tenemos pendiente positiva, pendiente negativa y pendiente negativa. Como esta curva es de grado 2, aquí vamos a tener una curva de grado 3. Ahora, en este punto deberíamos tener un momento máximo, por lo que estoy casi seguro que así va a ser la curva. Ahora, vamos a calcular cuál es ese momento máximo. Recordemos que, bueno, arrancamos el diagrama en 0. Hasta acá obtenemos un valor de 2,9133 y vamos a calcular exactamente cuál es este valor de momento máximo. Para ello basta con tomar la ecuación de fuerza cortante en el tramo AB, cuyo valor era 4,58 menos 5 por x al cuadrado. Igualándola a 0 obtenemos que x tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 4,58 dividido por 5, y sacando la cuenta esto nos da un valor exactamente de 0,957 metros. Al evaluar en la función de momento para ese tramo, tendríamos que el momento en 0,957 tiene un valor de 4,58 por x, que sería 0,957, menos 5 tercios por x a la 3. Y esto nos da un resultado de 2,922 kN por metro. Por lo tanto, ese valor máximo corresponde a 2,922 kN por metro en este punto. Luego, estando acá, vamos a tener una carga uniforme, por lo tanto, un momento lineal de pendiente negativa, por lo que nos indica el diagrama de fuerza cortante. Por lo tanto, vamos a tener una figura parecida a esta. Luego la pendiente aumenta a menos 5,42, haciéndose más empinada hasta llegar a 0. Y el valor en el punto C corresponde a 2,7033, llegando nuevamente al diagrama 0 en el punto D. Y con eso esencialmente concluiríamos la obtención de los diagramas de
fuerza cortante, momento flector y fuerza axial.